Estimados participantes, vamos a dar inicio a la unidad uno titulada Aspectos conceptuales y metodológicos de la evaluación. Para esta primera unidad de la materia, evaluación auténtica, vamos a estar viendo algunos conceptos claves. Bien, la evaluación del aprendizaje para el aprendizaje y como aprendizaje. Vamos a ir definiendo cada una de ellas de una manera muy precisa que la vamos a estar viendo con mucho más detalle en la clase presencial. Cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje o del aprendizaje en primer lugar, se centra en medir y verificar que también los estudiantes han alcanzado los objetivos, objetivos que previamente se planificaron. Muy importante tenerlo en cuenta. Cuando aquí habla de medir, se refiere a ponderar finalmente de una manera numérica lo que los estudiantes han logrado. Bien, cuando nos habla para el aprendizaje, como pueden leer acá, tenemos que ya la evaluación ya no es un proceso. Ahora, no deja de ser un proceso, pero en este tipo de enfoque, por así decirlo, se convierte en una herramienta. ¿Cómo así? Una herramienta para mejorar el proceso de aprendizaje en tiempo real. Bien, se sabe y está demostrado por ciencias como la psicología y la psiquiatría de que los estudiantes aprenden enseñando, aprenden compartiendo y a veces aprenden hasta evaluando. Muchas veces no lo saben cómo evalúan, pero lo hacen. Bien, este tipo de evaluación, como dice en la diapositiva, formativa, muy importante, se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, la evaluación para el aprendizaje tiene como objeto proporcionar, muy importante esta palabra, retroalimentación a los estudiantes y a los docentes, ¿bien? Porque el estudiante en este enfoque ya se separa de la línea tradicional en donde era un mero espectador. En el enfoque auténtico ya es un actor, ¿bien? Entonces, acá lo tenemos para poder ajustar estrategias y mejorar los resultados educativos. Tenemos la evaluación como aprendizaje en este tercer lugar. El enfoque de la evaluación como aprendizaje no solo es una herramienta para medir o mejorar el aprendizaje como lo vimos anteriormente, sino que es una parte integral del proceso del aprendizaje mismo. Los estudiantes se van a convertir en evaluadores de qué, de su propio aprendizaje. Reflexionan sobre su proceso y utilizan esa reflexión para autorregularse. Como ustedes pueden estar ya imaginando, aquí entra una palabra que tal vez conocen, que es la autoevaluación. Se autorreflexionan, ¿bien? Y van a reflexionar de lo que han aprendido, de lo que han hecho, de cómo interactúan. Esto me sirvió, esto lo puedo aplicar aquí, esto lo puedo aplicar allá. Esa es la concepción que vamos a llegar con la evaluación como el aprendizaje. En resumen, tres puntos importantes. Del aprendizaje, mide lo que el estudiante aprendió al final de un proceso. Proceso, que es un curso, un tema, un contenido. ¿Bien? Para el aprendizaje. Guía y mejora el aprendizaje durante el proceso. Como aprendizaje, permite a los estudiantes que reflexionen, que se autoevalúen, que sinteticen y concluyan para poder tomar el control de su proceso. ¿Cuál proceso? El aprendizaje. Muy importante, aprendizaje que previamente ya pues estuvieron pues asumiendo, estudiando y que el docente previamente planificó. Muy importante recalcarlo nuevamente. Ahora, la evaluación, como cualquier proceso, debe estar validado, debe ser confiable y hay que ver también cuáles son esas amenazas. Primero, vamos a validar contenido, vamos a validar criterios y vamos a validar el constructo de este proceso. Confiable porque tenemos herramientas, el test y el retest. Vamos a confiar como un interevaluador y una confiabilidad también de una manera interna. Pero ahora, esto no se queda acá. Las amenazas, hay que ver cuáles son esas amenazas que van desde lo interno hasta lo externo. Bien, hay herramientas para validar la evaluación. Bien, esto lo veremos en la unidad número 2, pero para ir avanzando un poco, esta validez y la confiabilidad se mide de una manera a veces cualitativa y cuantitativa. Si hablamos de la cuantificable, debemos aplicar muchas veces herramientas estadísticas. Bien, tenemos que validar instrumentos, pruebas, para que el estudiante tenga un aprendizaje integral y se dé cuenta al final para qué sirvió ese contenido. ¿Cómo? Validando las pruebas que vamos a aplicar.
Entonces, tres puntos importantes. El primero siempre va a ser la evaluación diagnóstica. Como su palabra lo identifica o lo define, la diagnóstica nos va a brindar un pantallazo inicial de qué es lo que sabe, cuál es el conocimiento previo de los estudiantes al comenzar una nueva unidad o un curso. Bien, nosotros como observación siempre vamos a identificar esos puntos importantes de cada estudiante. Acá tenemos dos definiciones de autores que nos dicen, el primero, según Pofan, en el 2008, se utiliza para obtener información sobre el nivel de conocimientos o habilidades previas de los estudiantes. Bien, porque como lo decía Piaget, no podemos avanzar a algo más difícil si no hemos completado lo anterior. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo, que un docente aplica una prueba al inicio de un curso para conocer qué saben los estudiantes del tema que se va a enseñar. Bien, por ejemplo, una prueba sencilla de matemática básica antes de empezar un curso de álgebra. Este es un pequeño ejemplo de una prueba diagnóstica. Bien, en otros países, por citar un pequeño ejemplo, países asiáticos como Japón, por ejemplo, aplican todos los días una prueba diagnóstica. Bien, si es de matemáticas, operaciones sencillas. Bien, si es de lectura, lo mismo. Pero siempre es importante no olvidar las pruebas diagnósticas. La evaluación formativa. Esta evaluación es para muchos evaluadores la más importante. ¿Por qué? Porque es el proceso. Puedes concluir tú mismo o tú misma de que es la más importante, sí o no. Eso te lo dejo a tu criterio. Pero acá tenemos definiciones que nos van a ayudar a entender el porqué de esta evaluación. Como dijo Black y William en el año 98, la evaluación formativa es aquella que se realiza durante el proceso de enseñanza. ¿Cuál es el propósito? Mejorar la calidad del aprendizaje mediante la retroalimentación continua. ¿Bien? Entonces, la evaluación formativa tiene este tipo de formato, por así decirlo, que es durante el proceso. Bien, lo traducimos a nuestro idioma aquí en nuestro sistema educativo. Talleres, exposiciones. Bien, este tipo de ejemplo puede servir para que lo entiendas un poco mejor. Ahora, para poder continuar con este tipo de evaluación debemos saber qué es la retroalimentación y para qué se usa. La retroalimentación del aprendizaje, como es la evaluación, es un proceso también. Bien, este tipo de proceso el docente lo va a proporcionar con una información específica sobre el desempeño del estudiante. El docente se sienta a ver los resultados previos de cada estudiante, hace un análisis, puede ser observable, puede ser cuantitativo, estadístico, puede medirlo como guste, siempre y cuando, como dice acá, también puede ser verbal y escrita, pero por favor, ser clara, oportuna y constructiva, porque de nada vale decir al estudiante que el estudiante no obtuvo, por ejemplo, el puntaje requerido para aprobar la asignatura o el contenido, si no le decimos cómo puede superarlo. Tenemos que darle esas herramientas para que el estudiante no se estanque, por así decirlo. Bien, la evaluación sumativa es la última que vamos a ver. Bien, de acuerdo a la gente el agente, perdón, que la propone, es la sumativa, es la última. Como dice acá, es aquella que tiene por objetivo principal medir y calificar. Bien, sinónimos. Medir y calificar el aprendizaje de los estudiantes al final del proceso educativo. Bien, se diferencia de la formativa porque la formativa se realiza durante el proceso, la sumativa al final. ¿Qué busca esta evaluación? Determinar los estudiantes alcanzaron el objetivo, lo están alcanzando, no lo alcanzaron y finalmente qué puedo hacer para que lo alcancen. Bien, la evaluación en línea, muy importante en los tiempos que vivimos. Venimos de una pandemia, puede haber cuestiones naturales que nos obligan a, pues, no estar presencialmente en un aula de clase y la evaluación no puede sufrir estos problemas porque hoy día tenemos herramientas que nos pueden ayudar. En este caso, como proceso, administra y realiza evaluaciones a través de herramientas digitales. Bien, hoy día tenemos muchas herramientas. Podemos construir rúbricas, pruebas escritas, pruebas de ensayo, parciales que nos pueden ayudar a que a través de la virtualidad podamos completar este proceso, porque el proceso de la evaluación siempre va a estar presente. Al inicio, durante y al final, siempre va a estar. Y
por X situación no podemos dejar de aplicarla, porque se va a aplicar sí o sí. En este caso, podemos, dependiendo de cuál es la herramienta, utilizar preguntas, por ejemplo, de opción múltiple, ensayos, cuestionarios, etcétera. ¿Cuáles son las características de la evaluación en línea? Tenemos flexibilidad temporal y geográfica. Bien, hay estudiantes que muchas veces por cuestiones geoclimáticas no pueden asistir al aula de clase. Igual pasa con el docente. Bien, tenemos la diversidad de formatos porque hoy día en el Internet y con la ayuda de la computadora podemos utilizar muchos tipos de ítems, preguntas y reactivos que pueden ayudar al estudiante a que uno como docente mida su aprendizaje o también el estudiante se mida a sí mismo o a otro compañero de una manera coevaluativa. Bien, la automatización y retroalimentación inmediata. ¿Por qué razón? Porque ya siendo en línea, la computadora, el internet, va a trabajar por el docente al momento de sacar muchas veces porcentajes, cuál es la respuesta correcta, cuál es la incorrecta, y si jugamos bien las cartas, nos puede dar una visión más amplia de qué porcentaje de estudiantes no aprobó o sí aprobó. La accesibilidad y adaptabilidad va en cada persona. Como docentes, primero que todo, nos tenemos que preparar. Tenemos que actualizarnos todos los días. Y muy importante para estudiantes y docentes que tienen necesidades educativas especiales, que en este caso es la adaptabilidad. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la evaluación en línea? Ya les hablé de la accesibilidad, la inmediatez, porque nos da un pantallazo y a veces un contenido muy exacto de cómo van los estudiantes. Diversidad de herramientas. El Internet es, por así decirlo, infinito. Todos los días se crean herramientas nuevas y uno como docente debe aprenderlas. Asimismo, como hay ventajas, tenemos desventajas. Tenemos la dependencia de la tecnología. Bien, estudiantes y docentes deben tener acceso al Internet estable y un dispositivo adecuado. Esto prácticamente es obligatorio. Sin la señal de Internet, pues no tenemos pues la tecnología disponible. Riesgo de trampa. Aquí, pues tenemos que es vulnerable a la deshonestidad académica. Sin embargo, si el docente planifica muy bien, ¿ok? Planifica muy bien el tipo de preguntas o de pruebas que le aplicará al estudiante, eso puede disminuir. Ahora, tenemos herramientas como la inteligencia artificial, bien, muchas herramientas, y también la búsqueda en buscadores como Google, por citar un ejemplo. Pero eso va en el estudiante y también en cómo el docente lo va a planificar.